Bueno, yo quiero decir que es la primera vez que presento este libro. Normalmente mis actos públicos suelen girar en torno a otros de los libros, ¿no? El de desinformación, que habla de las técnicas de cómo desinforma, el de traficantes de información, que es sobre los grupos de comunicación, y últimamente sobre la comunicación geolocalizada. Pero me he dado cuenta de que el planteamiento de ese libro, el de El periodismo canalla, a pesar de su brevedad, es más amplio que el de todos los demás, claro, porque bajo periodismo canalla la verdad es que puede perfectamente acoger las temáticas de los otros. De ahí que yo creo que el título de periodismo canalla para el acto me parece muy acertado. Con la editorial ya tuve una discusión en el subtítulo, porque el subtítulo, como quiero recordar, es Los medios contra la información, porque ellos querían poner algo así como la desinformación de los medios o cómo los medios nos desinforman. Y yo no estuve de acuerdo, porque creo que lo que intentaba contar en el libro no solo es cómo desinforman, que ya hay otros libros, en mi opinión, más apropiados, sino cómo cómo ese modelo empresarial de los medios lleva a atentar directamente contra la información. Como os he dicho, no me voy a limitar a hablar del libro. Es más, creo que lo que voy a decir no está nada en el libro. Como es tan corto, creo que si hablábamos del libro prácticamente lo quemaríamos y ya no tendría sentido leerlo, así que vamos a decir otras cosas diferentes, pero relacionadas con el periodismo canalla, ¿no? Creo que llevamos años de debate sobre la viabilidad del periodismo, sobre las empresas periodísticas, la prensa escrita, Internet, ahora las redes sociales. Y efectivamente están pasando muchas cosas, pero creo que es necesario que no nos conformemos con la lectura dominante que nos hacen de la crisis del periodismo y los últimos acontecimientos, ¿no? En realidad, no paramos de oír que el periodismo se acaba, que la prensa escrita se acaba, y en mi opinión lo que se está acabando es el negocio de ellos, ¿no? Entonces yo quiero dejar claro que no nos tenemos que quedar en esa interpretación de que como a ellos se les acaba su modelo de negocio de prensa y de periodismo, nos quieren convencer de que el periodismo y la prensa escrita se está acabando, ¿no? En primer lugar, lo que ocurre es que la crisis está arrastrando las empresas periodísticas, pero bueno, en la medida en que esas forman parte de esos financieros especuladores que metieron a los medios también en la burbuja especulativa del capitalismo y que ahora, como se les hunde, pues como siempre hacen ellos, se llevan el dinero a otra parte. Pero bueno, es lo que tiene el capitalismo moderno, que no produce nada, que simplemente pone dinero en una burbuja que en ese momento está creciendo, está engordando y dando beneficios, y cuando explota esa burbuja, pues entonces se cogen su dinero y, como en los casinos, se llevan el dinero de ese juego del casino y se lo llevan a otro casino, se lo llevan a otro juego del casino. Es decir, no se está planteando, en mi opinión, y yo creo que ese es el pensamiento a contracorriente que yo quiero compartir con vosotros, no se está planteando la viabilidad del periodismo o de los modelos de información, sino el del modelo de sus empresas. En muchas ocasiones se me pregunta con frecuencia sobre la responsabilidad de los periodistas en la crisis del periodismo, ¿no? Bueno, yo creo que quiero empezar recordando que sí, que hay una responsabilidad de los periodistas en la medida en que el modelo se ha dedicado a laminar el espíritu crítico de los profesionales, y creo que tenemos que ser honestos y tener que decir, sobre todo porque tenemos que combatirlo, reivindicarlo y conseguir superar esa situación, que los periodistas vuelvan a recuperar un espíritu, digamos, de rebeldía o de subversión contra el poder que están perdiendo con los medios actuales, ¿no? Hace un año salió una oferta laboral en la que les pagaban a los periodistas 75 céntimos por artículos, les llamaban artículos, que consistían en poner en las páginas web, poner comentarios positivos de productos para una empresa que hacía productos de regalo de bodas y bautizos, ¿no? Entonces los periodistas se enfadaron, ¿no?, mucho, porque les pagaban 75 céntimos. Y claro, yo dije, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que si os pagaran 50 euros os parecería bien hacer comentarios positivos sobre los regalos de las bodas y los bautizos, ¿no? Es decir, ni se plantearon que lo de los 75 céntimos, en mi opinión, era lo menos importante. Era importante, evidentemente, ¿no? Pero me parecía mucho más grave lo otro. Luego, hace un par de años, en una mesa redonda sobre el fotoperiodismo en Barcelona,
recuerdo que casi todo el público eran periodistas fotógrafos de prensa y claro, me llamaron porque sabían que iba a hacer esa malicia, claro. Y tuve la maldad de poner algunas fotos, ¿no?, que habían sido manipuladas en las redacciones, ¿no? Eran algunas fotos en las que los directivos de turno habían cambiado el pie de foto y los que decían que eran manifestantes opositores a Evo Morales, pues mira por dónde eran manifestantes a favor de Evo Morales. O una foto en la que habían recortado una parte para decir que era lo contrario de lo que estaba sucediendo. Y en cualquier caso, pues bueno, pues esas proyecciones que yo ponía en la pared estaban mostrando cómo las fotografías, cómo nos estaban engañando con las fotografías de la prensa. En ese momento, claro, muchos del público que eran fotógrafos decían que, bueno, que ellos no habían engañado porque ellos efectivamente la foto que ellos habían hecho era real. Ellos habían ido a un sitio, habían hecho una foto y ellos no habían hecho ninguna maldad, ¿no? Yo le respondí que cuando yo me dediqué a desmontar la manipulación, nunca oí la voz del fotógrafo diciendo, es verdad, me cortaron no sé qué, es verdad, no es verdad el pie de foto, es verdad lo que dice este hombre de que cortaron esa parte de la fotografía. Nunca salieron ellos, ¿no?, diciéndolo. Entonces me respondieron que bueno, que tengamos en cuenta que la gente tenía que pagar una hipoteca, que su contrato los podían tirar, que tenían que pagar el colegio de los hijos, esas cosas, ¿no? Y yo entonces dije que bueno, que también ese argumento podría servir para el torturador argentino que sacaba las uñas de los sindicalistas, ¿no? Y no nos parecería muy aceptable que dijera que tengo que pagar la hipoteca y por eso tengo que seguir del torturador argentino. Es decir, yo creo que hay que recuperar un poquito la dignidad y decir que porque tengo que pagar una hipoteca no puedo aceptar que se utilicen mis fotografías para cometer un crimen informativo. Hay otra anécdota muy curiosa que me sucedió en el ABC en aquellos años, para que veáis un poco qué tipo de generación de periodistas estábamos cultivando. La sección de local estaba al lado de la mía. Había una discusión municipal en torno, entonces gobernaba el PSOE y estaba poniendo un carril, el carril bus, ¿no? Estaba poniendo un bordillo para que los coches particulares no invadieran el carril bus. Y entonces el PP y el ABC tenía toda una cruzada, ¿no?, contra esa medida que tanto coartaba la libertad, que era un bordillo que impedía al coche individual invadir el carril bus. Entonces llegó el director de ABC de entonces, que todos sabemos quién era, y se planta en mitad de la sección de local, donde habría como 10 o 15 periodistas, y dice, hay que hacer un editorial sobre el carril bus. Y entonces uno de los más jóvenes de los periodistas levanta la mano y dice, ¿a favor o en contra? Y a nadie le pareció la pregunta extraña, le pareció muy normal. El director ha pedido un editorial, vamos a preguntarle si a favor o en contra. A mí me parece una barbaridad. Es decir, ser mercenario hasta ese punto, como para decir, hago el editorial a favor o en contra, según lo que me manden, que todo lo vio muy normalito. Estábamos allí para hacer editoriales a favor o en contra de lo que nos dijeran, ¿no? Yo me quedé impresionado, ¿no? ¿Me permites que te Sí, sí, sí. Aquí tienes un mercenario de esos. Y el difunto Javier Ortiz, a quien más de ustedes conocerán, solía contar de manera muy divertida cómo, al ser un negro del día, porque claro, si estás contratado en el periódico en opinión, tú tienes que escribir lo que te encarguen reflejando lo que el periódico quiere decir, que no necesariamente lo tuyo. Otra cosa es que al final no aguantes y te vayas. Pero Javier Ortiz lo que hacía, y se divertía mucho, cada vez que tenía que escribir un editorial que no le gustaba, se lo escribía al director, según el director quería que dijera, y luego en su artículo firmado argumentaba exactamente lo contrario. Pero no lo firmaba él. No, él no firmaba, claro. Pero el editorial que le pedían no lo firmaba, nada. Era solo una... Pues ese es el nivel en el que, por razones laborales y por, yo creo que incoherencia, terminan las nuevas generaciones de periodistas, ¿no? Creo que además cada vez es el formato de periodismo que se está imponiendo. Si os dais cuenta, en los despidos se está tirando a la gente de más de 50 años, que serían no solamente los que más saben de periodismo, sino probablemente los que se pueden mantener más firmes y más dignos en unas posiciones editoriales, ¿no? Mientras que es el joven, el recién acabado, el que está mucho más dúctil, porque si una de las cosas que uno se da cuenta en periodismo es que no hace falta censurar nada, porque la capacidad que tiene de autocensura del periodista es impresionante. O sea, la capacidad que tiene el joven periodista de absorber, impregnarse
y mutarse en la línea editorial de un periódico es una cosa abrumadora. No sé si os habéis dado cuenta, alguna experiencia en algún periódico regional, seguro que tú te has dado cuenta, cómo había un periódico regional con una línea. Bueno, la línea siempre puede ser, fuera de Euskadi solo pueden ser dos, o PSOE, PP, como podéis imaginar, claro, no existen más. Entonces, en una línea que el gobierno regional de turno hacía las maniobras oportunas de cambio de capital para tomar el control de ese periódico. Ahora los dueños estaban en la línea, si era PSOE, ahora PP, no hacía falta cambiar a ninguno. No hacía falta cambiar ni un solo periodista. Todo el mismo equipo pegaba el bandazo y se iba rápidamente a criticar. Pasaba de defender a la Diputación del PSOE, a criticar a las diputaciones del PP, a defender los ayuntamientos del PSOE, criticar a los ayuntamientos del PP, a hacer todo lo contrario sin cambiar ni un solo. No es que no cambiara el director, no había que cambiar a nadie. Todos rápidamente pegaban el bandazo y se apuntaban al otro palo. Bueno, yo creo que eso hay que decirlo y hay que saberlo, ¿no? Y creo que además las empresas se han encargado de eso, de acabar con el periodismo crítico y de tener solamente a trabajadores a la orden, ¿no? Es una política de tierra arrasada que han dejado ese panorama, en mi opinión, destrozado. Y, como os decía, con la especulación que ha surgido en la economía, pues se han llevado el dinero. Se han llevado el dinero de los grandes medios, de tal manera que ahora ya, efectivamente, donde antes ganaban dinero, ahora ya no lo ganan. De ahí que digan que no es rentable tener corresponsables, que no pueden pagarle durante 4 días a un periodista para que haga un reportaje, que dicen que las firmas ahora se tienen que sentir pagadas con la visibilidad, que es lo que dice el Huffington Post. De modo que solo escriben los que quieren visibilidad para vender alguna moto, no para hacer periodismo, como os podéis imaginar, ¿no? Es decir, si no nos pagan, si no pagas a nadie por hacer unas columnas en el Huffington Post, pues quiere decir que uno va a escribir porque políticamente le interesa o porque me interesa hablar de mi libro o porque a alguien le interesa hablar de una determinada película, ¿no? O de un determinado tema. Es decir, ya no se hace periodismo, ¿no? Porque yo creo que vamos a ver un poquito cómo funcionan los medios en economía, una ligera imagen de cómo necesitan funcionar, ¿no? Primero, hace falta dinero para poner en marcha el proyecto y para los gastos corrientes. Creo que eso es evidente. La primera fase, que es poner en marcha el proyecto, hará falta un dinero que puede proceder de grandes empresas inversoras o financieras o puede proceder de muchos pequeños inversores si va a ser un medio pequeño. O puede proceder el dinero del Estado. Eso parece claro. Para el funcionamiento, ese dinero puede llegar de los usuarios que pagan por la información, puede llegar de los anunciantes o puede llegar del Estado. Y luego está el lío de Internet, que unos dicen que mata al negocio y otros dicen que lo está salvando, ¿no? Pero bueno, yo creo que básicamente, para situarnos de cómo importa el dinero, creo que ese es el principio que debemos de entender. ¿Qué ocurre? El modelo especulativo está hundiendo la prensa escrita y yo lo que pretendo reivindicar es que no nos tiene que preocupar eso mucho. Primero porque la mitad de la prensa que hay en los kioscos yo creo que no aportaba ni pluralidad ni información. Luego, no hay mayor problema en que desaparezcan muchos títulos de los que hay en los kioscos. Segundo, si el negocio no interesa a los grandes inversores, quiere decir que peligran los medios que necesitaban grandes inversores, ¿no? Porque ya ni el Banco de Santander ni los accionistas de bolsa les va a interesar destinar su dinero a los medios de comunicación. Bien, los medios de izquierda, los medios cooperativos, los medios alternativos, los medios progresistas nunca tuvieron dinero de esos lugares, con lo cual tampoco estamos perdiéndonos nada. Creo que nos va a dar igual que el Banco de Santander o el Banco de Bilbao Vizcaya o los fondos de inversiones de Wall Street no les interese ahora invertir en medios de comunicación. Es algo que no nos debería de preocupar porque nunca nos interesaron los medios donde invertían esos señores. Es verdad, se puede decir que se pierden puestos de trabajo, pero yo creo que eso es otro debate. Primero porque creo que se perdieron trabajos con la industrialización, se pierden trabajo de escoltas en un proceso de paz, se pierden trabajo de albañiles cuando no vamos a pedir que tienen que seguir fabricando más viviendas con 3 millones de viviendas vacías porque tienen que trabajar albañiles. Vamos, en todo caso, a ver el problema de los puestos de trabajo cómo se resuelve. Pero, en principio, quiero decir que no me preocupa que tengan un problema los grandes medios de comunicación porque los grandes inversores ya no les interesa.
Luego, otro problema que nos cuentan es que están desapareciendo los anunciantes. Como sabemos, el 40 o el 50% de lo que nosotros pagamos por un periódico viene de los anuncios. A mí eso tampoco me parece que sea una mala noticia. He contado en muchas charlas lo que explican Noam Chomsky y Edgar Herman en su libro Guardianes de la Libertad, en que en el siglo XIX, con los inicios de la prensa en el Reino Unido, como era de esperar, había una prensa más o menos progresista, sindicalista, laboralista, y había una prensa más o menos empresarial, conservadora, burguesa, de los empresarios, ¿no? En un momento determinado, alguien piensa que si pone anuncios de una fábrica de sillas o pone anuncios de una fábrica de cervezas, pues a lo mejor esos que se anuncian pues ponen un dinero que viene muy bien para el periódico, para mejorar su economía. Y claro, que ocurre que los fabricantes de muebles, de coches o de champús, pues claro, prefieren poner los anuncios en esos periódicos que dicen a los trabajadores hay que pagarles menos, los empresarios son muy buenos y son unos emprendedores, las huelgas es una cosa que es muy mala para la economía, y no en los periódicos que dicen las empresas de coches, de champús y de sillas tienen que pagarles más a sus trabajadores, la huelga que hay en la empresa X es necesaria e imprescindible porque no están reconociendo los derechos laborales. Es decir, los anunciantes, los empresarios anunciantes, lógicamente se van a una determinada prensa, ¿no?, que no es precisamente la más ligada a la izquierda, a los sindicatos o a los sectores laborales, ¿no? ¿Qué ocurre? Que entonces ya generamos una situación desigual. La prensa de derechas, de los empresarios, de los conservadores, tiene mucho más ingresos, tiene un dinero que la otra no tiene. Como tiene mucho más dinero, se puede permitir bajar el precio del periódico. Luego ya tenemos periódicos a mitad de precio si son de derechas. Aumentan la tirada porque es más barato, abaratan la producción, tiene más beneficios, mejoran sus rotativas y al final llegamos a lo que desde entonces ha sucedido, que la prensa de derechas es la que tiene mayor potencial económico gracias a que la publicidad incorpora un sesgo en su apoyo a favor de la prensa que sintoniza con los valores de la derecha, ¿no? De ahí que ahora dicen que están viviendo una tragedia porque cae la publicidad. Bueno, yo creo que a los de izquierda no nos importa que no haya anuncios ni del Corte Inglés, ni de Renault, ni de Repsol, porque nunca los tuvimos nosotros. Así que si ahora ellos tienen problemas para conseguirlos, allá ellos. Bien. Luego, otro problema que dicen es que la gente ya no compra los periódicos y que no se cree lo que dicen los periódicos. Esto último lo dicen menos, Bueno, no los compran porque todos dicen lo mismo, porque se limitan a empalmar declaraciones de políticos y de fuentes interesadas, porque no incorporan contexto que sirva para explicar la realidad, porque solo apuestan por textos breves y porque quieren contarlo todo con urgencia y, evidentemente, para hacer todo eso, Internet es mucho mejor. Y luego tampoco les compran porque no se fían de su contenido. Después de mucho esfuerzo, creo que si algo hemos conseguido en el periodismo alternativo es dejar en evidencia las manipulaciones y las mentiras de los grandes grupos de comunicación. Ya los ciudadanos saben que esos grandes medios son parte del fraude, del saqueo financiero de la crisis, porque sus dueños son miembros de ese sector financiero, ¿no? Con lo cual, lo que nos tenemos que plantear ahora es qué pasa y qué debería de pasar, ¿no? Ellos están elucubrando sobre cómo debería de funcionar su negocio, pero ese no es nuestro debate, ¿no? El nuestro es cómo dar el salto ahora que ellos se están quedando sin inversores, que no son rentables, que se están quedando sin anunciantes y que encima no los compra nadie, ¿no? Como ha dicho Pere Rossinyol, no hay que confundir los medios tradicionales con el periodismo. Paradójicamente, la descomposición de las empresas tradicionales, combinado con la revolución tecnológica que abarata muchísimo todos los costes de producción, dibuja un terreno en el que nunca ha habido tantas oportunidades. Efectivamente, y paradójicamente, creo que las circunstancias han mejorado para el periodismo decente. Antes había grandes medios empresariales, por un lado, y medios alternativos de militantes que trabajaban gratis, más opinando y recopilando artículos valiosos que haciendo periodismo. Y yo creo que eso va a cambiar. Creo que están apareciendo nuevos proyectos periodísticos
que para funcionar y ser rentables no hace falta grandes inversiones millonarias de accionistas de bolsa, ni tienen que devolver grandes préstamos bancarios, ¿no? Simplemente basta con dar de comer a una docena de periodistas y a un par de administrativos, ¿no? Que no es poco, evidentemente, con la que está cayendo. Pero reconozcamos que en este momento es más fácil hacer rentable un medio en Internet de 12 periodistas de una cooperativa que hacer más rentable el diario El País, que no va a parar de perder dinero, y quien dice El País dice El Mundo o dice La Gaceta, ¿no? De modo que yo creo que es donde nos tenemos que insistir, es decir, cómo debemos de hacer eso, ¿no? Voy a dar unos ligeros puntos de qué es lo que creo que debe de pasar en el periodismo, en el nuevo periodismo, para aprovechar este momento y esta situación. Creo que lo primero es sensibilizar al ciudadano de que el periodismo son los periodistas y no son las empresas, y que, aunque resulte algo de perogrullo, para que exista ese periodismo, los periodistas deben de comer. O dicho de otra forma, que los ciudadanos deben de apoyar a esos nuevos medios que ya no pueden ni quieren vivir de anunciantes ni de grandes empresas, que deben de ayudar a su difusión, que deben de ayudar a conseguir informaciones, que deben rentabilizar su funcionamiento para que hagan un periodismo libre. Que el ciudadano debe de pensar que no podemos estar esperando un periodismo de ese sol gratis que nos grabara un DVD y una cubertería, ¿no? Porque eso era lo de ellos, ¿no? Ahora no. No. Ahora hay un periodismo decente que no quiere bancos, que no quiere anuncios del Corte Inglés, pero que no va a regalar tenedores, ni va a regalar cuberterías, ni va a regalar DVDs, y a lo mejor hasta no es gratis y hay que pagarlo en Internet o en papel, ¿no? Hay que hacer, el periodismo cuesta dinero y alguien debe de pagarlo. Hay que no olvidar nunca a los poderes públicos, tienen responsabilidad en garantizar una información plural y veraz. Si el mercado no puede hacerlo ahora, y antes no lo quiso, yo creo que el Estado debe de apoyar unos medios públicos y unos colectivos cooperativos. No sirve que recurran a la crisis, que sabemos que es su excusa, ya sabemos que no hay crisis para la Iglesia, para la monarquía, para el ejército, para los rescates bancarios, por tanto no hay razón para que no le exijamos, igual que exigimos una sanidad o una educación pública al Estado, pues que también exijamos el papel del Estado para garantizar una información plural. Los poderes públicos pueden apoyar con publicidad, con recursos técnicos, con instalaciones, con grabaciones, con beneficios legislativos, con financiación, con formación, con concesiones de licencias. Si se dan 20.000 euros para que de ayuda para que uno monte una casa rural, pues no sé por qué no se pueden dar 20.000 euros para que un colectivo de periodistas no ponga en marcha un portal de Internet o un periódico digital o en papel, ¿no? Creo que también hay que cambiar la mentalidad de los jóvenes periodistas, que deben de ser más audaces, más independientes, más comprometidos, nada de neutralidad ni de equidistancia. Ahora ellos pueden ser por primera vez los dueños del periodismo. Yo creo que deben de acabar con el periodismo de declaraciones y ese corta y pega, que era el que mandaba en las empresas, que muchos de los nuevos fenómenos están integrados por una decena de periodistas, ¿no? Que ya ellos potencialmente son consejos de redacción, que es lo que no ocurría antes. No es como antes, que había medio docena de tipos con corbata que se reunían, decidían los contenidos y luego llamaban a la tropa para que se dedicara a rellenar los contenidos que habían decidido esa media docena. No. El nuevo formato permite que haya una docena de periodistas que se reúnen y que ellos sean consejo de redacción. Que deben hacer algo muy diferente de lo que hacían antes, que deben huir de la moqueta de las ruedas de prensa del poder, que deben pensar en noticias que no llegan por las agencias, que deben de buscar fuentes informativas inexploradas, que deben puentear por sistema todos los gabinetes de prensa que solo buscan vendernos motos. Es decir, deben hacer lo contrario de lo que antes nos pagaban por hacerlo en los medios. El otro día me di cuenta, con motivo de la entrevista a Julian Assange que le hizo el programa que le hizo Jordi Évole, me puse a mirar. Julian Assange lleva un año en Londres, en la Embajada de Ecuador, o sea, al lado, en una hora de avión, y ningún periodista español se había planteado ir a entrevistarlo. Y es evidente que el tipo no tiene muchas cosas que hacer encerrado en la Embajada de Ecuador, en Londres, y no creo yo que su agenda esté muy ocupada como para no atender a un periodista español, ¿no? Pues en todo el año a ninguno se nos había ocurrido ir a entrevistarlo al tipo a una hora de avión que estaba ahí, además encerrado, no se podía escapar, estaba perfectamente ubicado, localizado y presumiblemente con bastante tiempo libre, ¿no? Y con mucho que decir, pues no ha habido nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque nos faltaba la audacia, porque como estamos acostumbrados a que un jefe nos lo mande y como ningún jefe lo mandó, pues no fue nadie, ¿no? Creo que también los
lo que hasta ahora entendíamos como medios alternativos tiene que cambiar. Cuando nace Rebelión en el 96, en Internet no había nada. No estaban los grandes medios, ni las agencias de prensa. Ningún intelectual o analista díscolo tenía un blog ni se planteaba publicar en Internet. Los lectores de la red no existían, tampoco los buscadores. Entonces nosotros pensábamos hacer una agencia de prensa para radios libres o boletines escritos, porque no imaginamos que la gente alguna vez pudiese informarse por las páginas web y menos aún encontrar Rebelión, ¿no? Entonces, un grupo de amigos con mayor o menor relación con el periodismo, pero con una clara formación política y con contactos en los movimientos sociales, pues decidimos dedicar parte de nuestro tiempo libre a recoger informaciones que estaban silenciadas, la opinión de analistas valiosos que los medios los tenían proscritos, y con eso hicimos un portal, que era Rebelión. No teníamos tiempo de hacer periodismo, no hacíamos periodismo, ¿no? La situación creo que ha cambiado ya. Ya hemos mostrado que existen informaciones y firmas diferentes y mejores que las que aparecen en los grandes medios. Ahora debemos hacer el periodismo que ellos nunca hicieron. Y como a ellos no les salen las cuentas, insisto, nos están dejando paso. Creo que se acabó ya esto de ser una ONG con editores y autores que colaboran de forma voluntaria en sus ratos libres, en el periodismo alternativo. Creo que nuestros lectores, nuestras audiencias, miles, millones, deben de saber que tenemos que tomar la Bastilla informativa y que deben de venir a ayudarnos, que no queremos ser alternativos y que queremos ser referentes. Que el periodismo alternativo, en mi opinión, debe convertirse en protagonista del programa informativo, que sus profesionales deben de sobrevivir con su trabajo, que debe de haber recursos para mandar un enviado a donde está la noticia, a tener corresponsales. Que ya vale eso de que el amiguete de Berlín o de Moscú, cuando tenga un hueco el fin de semana, nos traduzca algo de la prensa de izquierda de allí, ¿no? Creo que vivimos en un mundo globalizado y que además esos gobiernos de izquierda de América Latina que creo que les tenemos que defender porque su revolución y sus valores son los nuestros, también a ellos les tenemos que exigir que nos ayuden en hacer otro modelo otro formato de periodismo, que nos ayuden económicamente y financieramente, porque sus principios y sus valores son los nuestros y porque hace falta crear otro periodismo diferente que no sea el de la ONG de los amiguetes que cuando salen de trabajar en la universidad pues se dedican a recoger por ahí noticias. Creo que también hay que explicar a los ciudadanos que habrán comprobado la capacidad que tiene el mercado de invadir el panorama con la superficialidad, con la frivolidad, con el espectáculo, el cotilleo y la vacuidad. Se necesita una sociedad que de verdad quiere informarse, aunque eso suponga esfuerzo. El ciudadano tiene que buscar fuentes fidedignas, que no se deje llevar por el rumor que está ocupando las redes sociales e Internet, que contraste las informaciones que le llegan, que busque profundidad y antecedentes, que denuncie la mentira y la manipulación. Ya sabemos todos que es más fácil sentarse en el sofá ante la televisión y tragárselo todo. Pues bueno, pues por tragárnoslo todo en el sofá, en la política, en los sindicatos, en el trabajo, en la escuela y en la universidad y en el asociacionismo vecinal, pues así no va. Creo que las redes sociales también se han convertido en un arma de doble filo. Como positivo, creo que han terminado con el oligopolio mediático que decidía la agenda, pero también con la agenda alternativa. La gente ya no entra en la portada del País, pero tampoco entra en la portada de Rebelión. Acceden a informaciones a través de las redes, no de una portada donde hay secciones de nacional, internacional, cultura y deportes. La desprofesionalización de la agenda informativa, por llamada de alguna manera, supone aparentemente menos control ideológico, pero también menos control profesional. Ahora hay que advertirlo, cualquiera se presenta como experto en Siria, cualquiera crea una cuenta en Twitter y dice que está informando desde Mali de la guerra de ese país, y cualquiera reenvía, retuitea y coloca en su muro de Facebook todas esas cosas que no son nada. Los ciudadanos que partan, en mi opinión, de una base cultural formada, con conocimientos históricos y de geopolítica, con experiencia en el manejo de fuentes informativas, pueden acceder, gracias a las nuevas tecnologías y a los nuevos formatos, a muchas informaciones y además pueden colaborar con conocimiento y sentido común a difundirlas. Pero, y esa es la gravedad de la situación, el que no tenga esos conocimientos previos, no sepa diferenciar la información y la fuente valiosa del rumor y la intrascendencia, yo creo que se va a encontrar dando vueltas cada vez más gente así, en un torbellino en el que no se va a enterar de nada, se va a volver loco con retuiteos, muros de Facebook y comentarios, y encima se va a dedicar a mandárselos a todo su entorno, sus retuiteos, sus muros de Facebook y sus rumores, ¿no? Y lo único que va a hacer es crear mucho más ruido. Porque además ahora lo que está sucediendo es que ya no estamos intoxicados solamente por el gran poder empresarial y mediático, sino que lo han popularizado y democratizado. Han popularizado y democratizado la basura desinformativa. Y ahora ya todos expandimos basura
informativa, y hay muchos de los nuestros, con buena intención, que también se están dedicando, ¿no?, a difundir campañas absurdas que no existen, denuncias que no tienen fundamento y informaciones que no son verdad, ¿no? En el libro de la comunicación generalizada cuento algunos ejemplos curiosos, ¿no?, de cómo circulan todavía correos electrónicos para que escribas a los diputados en contra del canon por el préstamo de libros de las bibliotecas, ¿no? Bueno, eso se aprobó hace 3 años, ¿eh? Quiero decir, se aprobó hace 3 años, no lo estamos pagando porque lo pagan las administraciones o deberían de pagarlo, pero ya se aprobó. Esos diputados a los que tú tienes que escribir ya no están de diputados. La ley ya se votó hace 3 años y aún siguen algunos en el torbellino con esa tontuna de escribirle a los diputados para que no voten algo que ya no existe, ¿no? Pues así, hay gente por aquí denunciando, difundiendo la carta que José Luis San Pedro le escribió a Rajoy diciéndole que era hijo de puta. Y José Luis San Pedro dijo que no había escrito eso, que no está diciendo que no lo sea, pero vamos, que no es que ha escrito él, que no, dijo el hombre en su momento que no escribió eso. El tipo, el primero que lo puso en el blog lo quitó, pero da igual, eso sigue por ahí, eso sigue por ahí circulando, ¿no? Es decir, pero es que el problema es que son los nuestros, no sé si me estoy explicando, ya no es el gran empresario el que nos engaña, nosotros mismos nos hemos metido en este lío de difundir cosas sin fundamento, ¿no? Bueno, yo creo que el periodismo canario, y voy terminando, cuento algunos ejemplos, algunas anécdotas de que se puede hacer otro periodismo, de que hay que recuperar el periodismo comprometido de quien renegaba de la equidistancia, como pueden ser John Reed, Kapuczynski o Tiziano Terziani, que hay que incorporar contexto, análisis, antecedentes, como lo que vemos todos los meses en publicaciones como Le Monde Diplomatique, que creo que hay cambios legislativos muy valiosos que hay que seguir muy de cerca en América Latina, que la gente no los conoce, pues ya se encargan ellos de no contarlos por si alguno piensa que se podrían aplicar aquí y que me parecen impresionantes. Pues, por ejemplo, la Constitución ecuatoriana que dice que los bancos y las financieras, por ley, no pueden ser accionistas de los medios de comunicación porque van a colaborar en distorsionar las informaciones y los contenidos, lo cual es una gran idea, que se está cediendo en países como Argentina o como Uruguay. Se han repartido las licencias del Estado, las licencias de emisión de radio y televisión, se han repartido 1/3 para el Estado, 1/3 para las asociaciones sin ánimo de lucro y 1/3 para las empresas privadas, mientras que aquí lo que se está haciendo es que se da a todas las empresas privadas y la nueva ley audiovisual lo que deja claro es que las organizaciones sin ánimo de lucro tienen por ley prohibido facturar más de 50.000 euros si son radios y por ley prohibido facturar, no ganar, facturar más de 100.000 euros si son una televisión, es decir, por si acaso el mercado no te tira, yo por ley te tiro, ¿no? Te expulso, bueno, pues eso hay que decirlo, que se han aprobado en esos países, por ejemplo, en Bolivia y en Venezuela, normas que garantizan la veracidad de las informaciones y que sancionan la manipulación. Esa veracidad que está garantizada en la Constitución española, ¿no? Pues allí ellos tienen una ley para que no se mienta, para que no salga gratis mentir, ¿no? Porque pues si no nos hemos dado cuenta aquí sale gratis mentir y no pasa nada. Ya sabemos que es difícil todo eso en España y en Europa, pero que muchas veces además a mí me dicen, y creo que también hay que dejar claro, la gente que sufre la televisión autonómica valenciana, la madrileña y ahora la española, que ya somos todos, ¿no? La gente dice que cómo defiendo la televisión pública viendo lo que están haciendo. Pues sí, hay que defenderla porque es de todos, ¿no? Porque el problema además no es la televisión pública, el problema es el gobierno al que le hemos encargado que lleve la televisión pública, ¿no? Si nuestro gobierno hace una educación de mierda, hace una sanidad de mierda y hace una justicia de mierda, no decimos que privaticen los hospitales, los jueces y los colegios. Lo que habrá que hacer es echar a los que hacen todos esos servicios públicos de mierda. Entonces, el problema no es que tengamos una televisión miserable y entonces la solución no es dársela a Berlusconi, es lo que quisieran ellos, claro, ¿no? Es decir, no tenemos que renegar del modelo de televisión pública, tenemos que renegar del gobierno que es el que tiene el poder para hacerlo. Es decir, no hay que tirar al Estado de las televisiones, hay que tirar a los gobernantes actuales de las televisiones, ¿no? Es decir, esas cosas son las que yo creo que es importante dejar claro. Creo que están apareciendo muchas experiencias periodísticas interesantes, que están combinando Internet con papel, que probablemente muchas de ellas no van a sobrevivir, ¿no? Pero hasta ahora quiero recordar que solamente había 2 escenarios polarizados. Termino ya. Por un lado, las grandes empresas que controlaban la información, que se hacían ricas
Y, por otro lado, los medios alternativos sin dinero, sin recursos, que funcionaban organizativa y laboralmente como una ONG y editorialmente como un partido político. Y quizás ahora creo que estas nuevas experiencias incorporan de las empresas métodos periodísticos de trabajo y de reconocimiento laboral, y de los alternativos un periodismo con principios y valores y ninguna dependencia de accionistas y anunciantes. Por tanto, cuando oigáis hablar de crisis del periodismo, pensad de qué periodismo es, si es el de ellos o el nuestro, porque es muy diferente. Muchas gracias.